Lunes 11 de marzo de 2024. Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo de Corape Digital TV. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Qué gusto es iniciar una nueva semana, una nueva jornada y saber que ustedes están pendientes de la información que nosotros les compartimos a través de este espacio. Son varios los temas que se han generado durante este fin de semana y también varios temas que se van generando a medida que avancen las horas. Así que invitados e invitadas a estar pendientes de esta transmisión, a compartirla, dejarnos sus comentarios y también que nos cuenten de qué parte del país nos están mirando. También recuerden que ustedes nos pueden escribir y ahí comentarnos un poco qué también está ocurriendo en algunas de las zonas donde ustedes se encuentran. Nosotros, a medida que avance esta programación, pues también les vamos a ir compartiendo detalles, por ejemplo, de qué está ocurriendo en la Amazonía ecuatoriana, en la Sierra Centro, en la costa, así que muy pendientes de estos detalles. Antes de pasar al desarrollo de varios temas pues de la coyuntura nacional, vamos a saludar a nuestro invitado del día, porque ya tenemos aquí en los estudios de Corape a nuestro invitado y hoy nos acompaña Alfredo Mena. Él es director en este caso en la Corporación de Investigación Energética. Con nuestro invitado vamos a hablar sobre el reglamento a la Ley Orgánica de Competitividad Energética expedido el pasado 23 de febrero de 2024. Señor Mena, qué gusto tenerlo en este espacio. Buenos días, bienvenido. Buenos días, es un placer para mí estar aquí en este medio. Gracias por acompañarnos, doctor Mena. En este caso también consultarle, la ley energética que propuso el Ejecutivo en medio de la crisis eléctrica que vive el país ya cuenta con su reglamento. ¿Cómo analiza usted este instrumento? Deja claro ciertos puntos como en este caso el financiamiento al presupuesto, a la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables. También se hablaba de un Fondo Nacional de Eficiencia Energética y también cómo se aplicarán los beneficios tributarios. ¿Cómo analiza de manera general este reglamento? Bueno, la ley de, yo diría mal llamada de competitividad, no me gusta. Es una ley que es más bien un parche a la ley orgánica del servicio eléctrico, que es la LOSPE, y hace algunas modificaciones o reformas, pero no nada sustancial. Y luego de eso, bueno, la ley está vigente, pero tenemos el reglamento a la ley, que es el tema de esta conversación. He estado estudiando ese reglamento porque me interesa desde el punto de vista del sector eléctrico fundamentalmente y le encuentro algunas cosas interesantes que comentar. Una de ellas es que este reglamento en realidad están metidos ahí 4 reglamentos. El uno es el reglamento propiamente a la ley, que lo que hace es modificar en algunos artículos el reglamento a la LOSPE, a la Ley Orgánica de Energía del Servicio Eléctrico del Ecuador. Luego de eso hace una reforma al reglamento que es realmente al código ambiental, ¿no es cierto? O sea, mezcla esas dos cosas. Después hace una reforma al reglamento, a la ley de eficiencia energética, y finalmente hace reformas al reglamento de la ley de impuestos, ¿no es cierto? O sea, del código tributario. El reglamento es muy difícil de leer. O sea, es un reglamento muy enredado. Tiene una serie de disposiciones de reforma al reglamento de la ley eléctrica, sobre todo, que no aportan prácticamente mayor cosa al funcionamiento del sector. O sea, la ley es el instrumento que nos indica hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y así debería ser. El reglamento lo que hace es ir desbrozando ese camino para establecer ciertos límites a la ley y en otras formas de aplicación de la ley. Pero yo realmente no encuentro en este reglamento algo que sea útil para eso. Y hay cosas que no se tratan adecuadamente. Cuando hablamos de competitividad,
Deberíamos hablar de una competitividad entre las empresas del sector eléctrico, que son una parte empresas estatales, y otra que son empresas privadas. Pero la competitividad que se habla en este reglamento o en la ley misma es una competitividad basada en lo que llaman los procesos públicos de selección. Entonces se invita a que el público en general, llamémoslo así, tanto estatal como privado, compita entre ellos para obtener un resultado que sea favorable al Ecuador. La competencia está basada en proyectos propuestos por el Estado. Y esos proyectos propuestos por el Estado se los pone en una mesa y dice, ok, presenten ofertas con respecto a estos proyectos y aquella oferta que nos presente el mejor precio para poder entrar a la competencia, llamémoslo así, de generación, esa será la que sea aceptada. En principio no es malo, porque el sacar a licitación un proyecto está bien, eso hace que la gente trate de poner sus mejores condiciones y todo. Pero lo que hace, y equivocadamente a mi juicio, es que introducen esta competencia también a proyectos que pueden ser propuestos por el sector privado. Por ejemplo, si yo tengo un recurso hidroeléctrico, llamémoslo así, y quiero desarrollarlo porque tengo la posibilidad de tener un inversionista que pueda hacer ese proyecto, resulta que, ok, yo lo presento y después el Estado lo saca a concurso público, concurso público de selección. Y eso no me parece bien porque en este caso, si yo propongo el proyecto y luego vienen otros que en mi proyecto van a hacer las propuestas, entonces estamos generando una especie de favoritismo hasta un proyecto. Señor Mena, quiero hacer una pausa antes de ir avanzando también con todo este análisis que usted nos está compartiendo y usted ha señalado que en este caso es un reglamento difícil de leer, que es enredado, pero en este caso un reglamento debería de estar claro, en este caso para poder darle ese camino y ese encauce a la ley. Entonces, ¿cómo un reglamento enredado, que es difícil también, que mezcla muchas cosas, podría lograr con el objetivo que ha señalado el gobierno, que es abordar la crisis energética, solucionarla y evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir en otros años más? No, este reglamento no sirve para eso. O sea, no sirve para abordar la crisis energética. La crisis energética que se visualizó en una serie de apagones al principio de este año, por falta del recurso hídrico, o sea, por falta de agua, de lluvias, después ya se solucionó aparentemente el asunto, pero es un problema que no se resuelve con un reglamento o con una ley. Es un problema que se resuelve con una política de Estado de largo aliento. Las inversiones en el sector eléctrico son de largo aliento, o sea, de mucho tiempo. Una central hidroeléctrica, por ejemplo, o una central térmica inclusive, se construyen después de varios años de que el proyecto ha sido concebido y que ha sido puesto sobre la mesa. O sea, no es para resolver la crisis energética. De modo que en eso estamos equivocados. No, la crisis ahorita, en este momento, tiene que resolverse con acciones directas de las empresas del sector público, como la SELEC, que es la generadora del Estado, y como las CENEL y las otras distribuidoras del Estado, para que puedan en cortísimo plazo solucionar estos problemas, pero en el largo plazo no. Entonces, esta ley y con obviamente con su reglamento no van a conseguir ese objetivo. Y uno de los puntos a lo que le apostaba mucho este reglamento también era de un Fondo Nacional de Inversión de Eficiencia Energética, que se hablaba de que financiaría también, entre algunas cosas, el tema de proyectos también para garantizar, por ejemplo, el tema energético en el país. ¿Cómo analiza usted este fondo? ¿Cree que también podría contribuir en algo o es una medida ineficiente? La ley de eficiencia energética es una ley que se aprobó hace bastante tiempo y que no ha surtido, a mi juicio, el menor efecto.
Evidentemente que cuando se quiere mejorar, y para eso es la eficiencia, o sea, ser más eficientes en el consumo, y esa ley está orientada al consumo, la otra ley está orientada a la producción. En este caso, el consumo requiere de recursos para mejorar la calidad, por ejemplo, de los sistemas o de instalaciones internas de las industrias, qué sé yo, sustituir motores ineficientes por unos motores más eficientes, y para eso se necesitan recursos. Entonces, el concepto del fondo de eficiencia energética es un concepto que ya se lo planteó hace mucho tiempo y que no se lo ha hecho efectivo. Si es que ahora se puede hacer y se puede concretar algo para que funcione ese fondo, estaría muy bien. Pero yo no le veo que sea una solución de corto plazo. ¿Y cuáles son estos otros puntos también que usted ha analizado en este reglamento y le llaman mucho la atención, quizás por los vacíos o por los temas que se deberían fortalecer en esta ley y también en este, obviamente, reglamento que vienen los dos de la mano? La ley a la cual se reglamenta con este instrumento es una ley que propone cambiar la forma de financiar la Agencia de Regulación y Control, haciendo que ésta se financie con participación, con aportes de los mismos agentes del sector eléctrico. Esto no es nuevo. Esto estaba antes, en el momento en que se conformó el Consejo Nacional de Electricidad, el CONELEC, en la ley anterior, y se quitó en la LOSPE cuando se creó el ARCONEL, que es la Agencia de Regulación y Control Eléctrico. En esa ley se crea el Ministerio de Electricidad y se crea el ARCONEL como Agencia de Regulación y Control Eléctrico. Y se dice que el financiamiento de ella estará a cargo del presupuesto general del Estado. Pero en la ley anterior, la que se derogó con esta, ya había el concepto de que las agencias, tanto de regulación y control, que era el CONELEC, como el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, se financien con aportes de las empresas o de las instituciones del mismo sector, que es lo que está retomando esta ley. Eso no me parece mal, o sea, yo creo que es bueno sacarle del presupuesto general del Estado. Pero hay un punto, y en esto hay un enredo total, tanto en la ley como en el reglamento, que yo no sé por qué se complicaron tanto. Antes había el Consejo Nacional de Electricidad. Después la ley, la LOSPE, creó la ARCONEL, Agencia de Regulación y Control Eléctrico, y el Ministerio de Electricidad. Eso está creado por ley. Pero después, por decisión administrativa del Ejecutivo, se suprime eso y se conforma una nueva agencia de regulación y control que unifique el control eléctrico, el control de minas y el control de hidrocarburos. Y esa es la institución que está ahorita. Entonces, si ahora se quiere financiar a esta organización con los recursos provenientes de las instituciones del sector eléctrico, entonces, ¿qué va a pasar? Que tienen que separar esta parte de la parte eléctrica, de la parte de minas y de la parte de la otra, porque para nosotros no se ha previsto de esa manera. Entonces ahí mismo ya enfrentan un caos en esa cosa. O sea, eso no está nada claro y todo eso. Ahora, lo que se crea por ley debe ser eliminado por ley. En este caso no ocurrió así. O sea, lo que se creó por la ley, la LOSPE, que es del Ministerio de Electricidad, y la Agencia de Regulación y Controlar con él, luego se los elimina o se los sustituye mediante decreto ejecutivo. Y se unifica el Ministerio de Electricidad, creado por ley, con el Ministerio de Energía y Minas, y se tiene un solo ministerio. Pero eso no está creado por ley. Eso está creado por una resolución administrativa del Ejecutivo. Y la ARCONEL, que estaba creada por ley, también al hacer esta unificación se lo hace mediante decreto ejecutivo.
lo cual yo soy ingeniero, pero a mí me parece que no es nada legal el hacer una cosa de esa manera, porque lo que se crea de una manera se descrea, llamémoslo así, de la misma manera. Lo que se hace se deshace de la misma manera. Entonces, yo allí ya le veo un problema en ese sentido, y ese es el tema del financiamiento del Arconel. Doctor Mena, ya también en la parte final, otros de los puntos que también se habla en este reglamento es de un análisis y determinación de los costos del servicio público de energía eléctrica. Este también es un tema que ha llamado mucho la atención porque señala que la Agencia de Regulación y Control establecerá mediante regulación una metodología que aplicará para la determinación y los mecanismos de revisión de los costos de las actividades del servicio público de energía eléctrica. Este tema ha llamado la atención porque algunas personas han señalado que podría ser una alerta de que quizás estos parámetros no sean bien establecidos y afectará a los ecuatorianos en posibles cambios en las tarifas del consumidor final. ¿Cómo analiza también usted este tema ya en la parte final? Es un tema bastante crítico. Le voy a poner un ejemplo real, que indica cuál es en el fondo el problema. Estamos tratando en nuestra corporación de hacer un pequeño proyecto hidroeléctrico, muy chiquito, de 400 kilovatios, que está orientado a prácticamente es un proyecto que no tiene fines de lucro, pero que está orientado a que produzcamos electricidad aprovechando un sistema existente de riego con el objeto de que los recursos que provengan de ese proyecto se puedan invertir en el cuidado y manejo de la cuenca hídrica para proteger el agua del riego. O sea, ese es el único objeto. Protejamos el riego porque eso beneficia a muchas familias campesinas. Pero la regulación que permitía hacer esto fue una regulación ilegalmente suspendida. O sea, la ley no le permite suspender a una regulación. O le elimina, o le deroga, o le modifica, pero no le suspende. Y fue suspendida. Y eso fue suspendida en el 2019. Y está suspendida hasta ahora y no hay manera de que pueda funcionar. ¿Y cuál es una de las razones para la suspensión? Que no se estableció la forma, la metodología adecuada para determinar cuál es el precio de venta, y ahí contesta su pregunta, cuál es el precio de venta de la energía a una distribuidora. En esta ley no se establece eso. Esa regulación tampoco fue vuelta a, o sea, no se la restableció. De tal manera que no existe una forma clara y todavía estamos en el limbo en eso. Y este proyecto está ya 4 años presentado los documentos del Ministerio de Electricidad y no se toma una decisión para hacerlo. Y la gente, los regantes, las comunidades campesinas que viven allí, en la zona del Carchi, están en espera. Es un desastre total. ¿Y esto podría ocasionar problemas, por ejemplo, en las tarifas para el consumidor final en los hogares, quizás? Es que lo que pasa es que la tarifa es un concepto clarísimo. Usted tiene que cobrar lo que le cuesta, ¿no es cierto? Lo que le cuesta más una cantidad para que pueda generarse para restablecer el sistema en el futuro, o sea, para que este pueda crecer. Y eso se debe trasladar al consumidor final. De ahí se debe deducir lo que el Estado quiera, el gobierno quiera subsidiar. ¿No es cierto? Ok, yo quiero subsidiar a los consumidores de bajos recursos, que yo subsidio, pero aparte, y ese subsidio tiene que entrar por la ventanilla de la empresa eléctrica, cualquiera que ésta sea. Eso no existe. Entonces, con un precio irreal, porque tiene subsidios, la tarifa también es una tarifa irreal. La tarifa tiene que reflejar los costos. Si el costo de la electricidad es más alto, ¿por qué? Porque estamos generando térmicamente o porque tenemos que comprarle a Colombia y todo eso. Lamentablemente eso tiene que revertirse al precio al consumidor final, a no ser que el Estado quiera subsidiar y lo pueda hacer, pero directamente, un subsidio directo, no un subsidio así medio escondido o bien escondido, como está realmente ahora. Entonces, ese es un problema.
Ese es un problema y de ahí no podemos. Pero hay dos temas más de esta ley que le quería mencionar muy rápidamente. Sí, dígame. El uno es, hace una modificación también a la parte ambiental. Y lo que hace es le da atribuciones a la agencia de regulación para que sea la que controle también la parte ambiental. Por favor, eso estaba en la ley de régimen del sector eléctrico. El artículo 3 de esa ley establecía que la agencia de regulación y control se encargará de la parte ambiental del sector eléctrico. De ahí le quitaron y pasó al Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente es un desastre total para la aprobación de los estudios de impacto ambiental y todo eso. Está bien que regrese, pero la forma como veo que le están regresando no es una forma muy clara. No se sabe exactamente qué mismo le están regresando a la agencia, pero yo creo que es bueno que el sector eléctrico tenga también sus normas ambientales y que sea el que regule esas normas ambientales. Y por último, la parte de los impuestos, bueno, ahí se habla hasta en el reglamento se habla hasta de los alimentos para las mascotas. O sea, no sé si usted leyó, pero al final se habla hasta de eso. O sea, como no tiene sentido. O sea, a mí no me gusta para nada el tema este. Perfecto, doctor Mena, le agradecemos por el análisis. Nos faltó un poco más de tiempo para ir abordando otros puntos, pero muchísimas gracias por este tiempo para los medios comunitarios de Corape y ampliarnos también un poco su lectura de este reglamento de la Ley Orgánica de Competitividad Energética. Muchísimas Gracias a gracias. usted, Elba. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red de medios comunitarios que hacemos Corape, que ya regresamos.